por el cual Él te llamó. No me diga que Dios te llamó a ser pastor y tú ni siquiera estás avanzando en la obra. No me diga que Dios te llamó a ser profeta y estás investigando lo que están haciendo los demás sin buscar revelación en el secreto con el que verdaderamente tienes que unirte. Al nombre de Cristo sea la gloria. Esto tenemos que entenderlo, mis amados. Sucede que para estar unidos con el Señor en un mismo espíritu, tenemos que acercarnos a Él. ¿Por qué por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque Abraham tenía una cercanía a Dios. Abraham escuchó el llamado de Dios. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios y fue llamado amigo de Dios? Porque Abraham se acercó a Dios y escuchó el llamado. No puede ser que si Él me llama yo tengo que estar atendiendo otra cosa. Hoy hay gente que Dios lo ha llamado a cumplir un propósito y están atendiendo otro. Si Dios te llamó, escúchame bien, si Dios te llamó a cumplir un propósito, te voy a dar a entender algo. Si Dios te llamó como evangelista o como profeta o como pastor y tú estás ejerciendo el llamado de pastor, teniendo un llamado de evangelista, no va a ser funcionar ese ministerio, porque tú te quieres unir al Señor en un espíritu, a un propósito el cual no te ha llamado. El ser pastorado está bien porque es un llamado de Dios, pero fuiste llamado a cumplir un propósito, una meta, un objetivo. ¿Cuál fue el llamado? Evangelista. ¿Cuál fue el llamado? Tal vez profeta, pero tienes que saber cuál fue el propósito. Cada persona que viene a estos caminos tiene que entender, buscar en intimidad con Dios, a qué fue que Dios lo llamó. Para poder ver cuál es el propósito, si verdaderamente estamos unidos al Señor. Porque hoy en día hay tanta decadencia espiritual en estas congregaciones, en las iglesias que vemos hoy en día. Porque hay personas que no están marcando su generación, porque no se han unido un espíritu con Él. Si te une un espíritu con el Señor, va a marcar tu generación. Al nombre de Cristo sea la gloria. Esto hay que entenderlo. Abraham escuchó la voz de Dios y ejerció el propósito y el llamado. Abraham no le puso pero al Señor. Y me gusta mucho cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra. La palabra de Dios dice que mientras Abraham estaba hablando con Dios, Jehová lo estaba escuchando. Dice, cuando Abraham dejó de hablar, Jehová se fue. Lo que Dios me da a entender a través de su palabra, que cuando soy un espíritu con Él, Shakima Harabasenda, cuando soy un espíritu con Él, dice la palabra del Señor, que Él va a estar conmigo mientras yo esté hablando. Escucha esto, Ortiz. ¿Quiere que Dios siempre esté contigo? No deje de hablar con Él. Cuando tú dejes de hablar con Él, entonces Él se va a apartar. Si Dios te ha llamado a estar unido con un solo propósito, tiene que estar hablando siempre con Él. Mientras más tú hables con Dios, más cercanía tendrás a Él. ¿Por qué que Pedro relata y Pedro trae esta revelación? En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, la palabra de Dios dice, el apóstol Pedro hablando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué Jesús andaba sanando a los oprimidos? ¿Por qué andaba haciendo bienes? Porque dice que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo no hay que preguntarlo, tú no tienes que preguntarle, Señor, tú estás conmigo. Eso lo ven las demás personas. La Biblia dice que Nicodemo fue de noche a Jesús y le dijo, maestro, yo sé que tú has venido de Dios, tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. En pocas palabras, lo que yo hago en Dios da a entender la cercanía que tengo a Él. Yo lo voy a repetir esto, como dice mi hermano Jonathan. Si tú te quieres dar cuenta, si verdaderamente tú estás cerca de Dios y tú te has unido a un espíritu con Él, lo que tú manifiestes en esta tierra es que va a dar a entender a las personas de que verdaderamente Dios está contigo y tú estás con Dios en un mismo espíritu. Por eso Nicodemo dijo, amado, nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Lo que me está dando a entender Jesucristo a través de la palabra es que si yo me uno con él, voy a trastornar las tinieblas, voy a dar a entender el propósito de Dios en esta tierra. Los espíritus reconocen esta marca. Por eso cuando los 7 hijos de Seba fueron a echar fuera el demonio del endemoniado, en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11 en adelante, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que a Pablo le llevaban los delantales
la ropa interior y los paños, y Pablo oraba, se lo llevaban a los enfermos, salían los espíritus inmundos y los enfermos eran sanados. Pero habían 7 hombres que fueron a echar fuera un demonio, de un hombre que estaba endemoniado, y le dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Le dice el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Si me dice que conoce a Pablo, era por la cercanía que Pablo tenía a Jesús, era porque Pablo, sacatarrabacenda, era porque Pablo estaba unido a un espíritu con el Señor. Si quiere demostrar que Dios está unido a un espíritu contigo, trastorna esta generación que está careciendo de poder. Hoy en día hay mucha palabrería en los altares. Hoy en día hay gente que tienen que ser un espíritu con el Señor para poder marcar su barrio, para poder marcar sus naciones y para poder trastornar el mundo de las tinieblas. Estas palabras, amados, son demasiado impactantes para mí. Cuando yo leo que Nicodemo reconoció esto y que Pedro dice la misma palabra, que Dios estaba con él. Si quiere que Dios esté contigo y esté unido a un mismo espíritu, tiene que marcar la diferencia. Todo eso se va a ver, tiene que acercarte a Dios. Mientras más tú ores, mientras más tú tienes intimidad con el Señor, te darás cuenta cuál es la cercanía. Porque no puede ser que tú te unes a una ramera, como dice Pablo en el versículo 16, que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. ¿Por qué dice un cuerpo con ella? Porque es una sola carne. Porque el que se une a una mujer, cuando se casan por la ley, dice que son una sola carne. Es decir, que ya que yo estoy casado, las cosas que yo voy a hacer, los propósitos, tengo que presentárselo a la esposa mía, a ver si él está de acuerdo. Gente que hacen tantas cosas. Yo voy a decir esto, que esto es demasiado fuerte. Hay gente que cogen dinero prestado hasta en los bancos y después que no se lo consultaron con el que están unidos, que es el Señor, ellos entonces, después que no hayan cómo pagarlo, le están diciendo: Señor, sácame de este problema. Si yo estoy unido a mi esposa, antes de yo hacer algo, yo tengo que hablarlo con ella para que ella me dé una idea. Tengo que comunicárselo. Tenemos que sacar a Dios de 4 paredes como a veces lo tenemos. No que Dios sabe todas las cosas, Él lo sabe. Pero la Biblia me habla que si yo soy amigo de Él, si yo tengo intimidad con Él, yo tengo que comunicárselo. Si yo estoy unido con Él, yo tengo que decirle la cosa. No después que ya yo tenga los pies dentro del charco. No, yo tengo que decirle: Señor, mira, tengo este proyecto, tengo que hacer esto. El propósito que te estoy diciendo es, antes de hacer alguna función, hacer algún proyecto, alguna idea que tú tengas, tienes que comunicárselo al que tú dices que tú estás unido con él en un mismo espíritu. Pablo impactó mucho porque Pablo habló de relacionarse con el Espíritu Santo, de estar unido a él, de saber todo lo que vamos a hacer. Por eso él hablaba de orar siempre y que nosotros no desmayáramos, amado, porque cuando yo estoy unido a él, yo voy a marcar la diferencia. Los otros van a tener que venir. Al nombre de Cristo sea la gloria. Tiene que marcar la diferencia. Tiene que trastornar las ciudades. Estos tiempos ya están tan cerca de que Jesucristo venga y muchos están esperando un avivamiento y el avivamiento ya está. Tú tienes que buscarlo y acercarte al que está unido, al que quiere unir contigo. Si tú ves que alguien está marcando la diferencia y está trastornando su ciudad, esa persona, acércatele y pregúntale. Es como hablaba con un evangelista, un amigo mío de mi sector, y yo le decía y hablaba con él cuando había una persona que le decía: yo te voy a hacer intérprete cuando tú vayas a predicar a tal lugar. Yo le dije: para ella hacerte intérprete, ella tiene que orar mucho. No puede ser que alguien va a ser mi intérprete, una gente que ni siquiera tiene tiempo de oración con Dios. No va a aguantar la gloria que yo porto con el que yo me uní. Si yo voy a desatar algo, tú tienes que estar en el mismo nivel. En pocas palabras, tú tienes que orar. Por eso es que usted tiene que entender, amado, que para usted marcar la diferencia, para que los demonios sean trastornados, hay que unirse al Señor en un mismo espíritu. Ellos saben lo que están unidos al Señor y lo que no están unidos. ¿Por qué que hay tanta guerra? Llegó el momento, escucha bien, llegó el momento de saber quién verdaderamente es cristiano en estos tiempos, porque estamos pasando ya los tiempos ya de que Jesucristo está a punto de manifestarse. Si tú no te unes con Él, tú no vas a ser arrebatado cuando Él venga. Si tú no te unes al Señor, nunca va a marcar la diferencia, nunca va a trastornar las ciudades como lo hicieron los apóstoles. ¿Por qué ellos nunca le dijeron a Jesús: Señor, enséñame a yo resucitar un muerto? Enséñame a yo hablar con denuedo. No. Dice la palabra en el libro de Lucas que uno de sus discípulos, cuando Jesús estaba orando aparte, le dijo: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Y Jesús le dijo: ¿cómo ellos deberían de orar? Y le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, ustedes se saben cómo es la oración. Pero hay un punto que me gustó más.
Y es que ahí mismo, antes del decir, en el verso 9, antes del decir, que el que busca halla, que el que toca se le abrirá y que el que llama se le responderá. Antes de llegar al verso 9, dice la palabra que le refirió una parábola de un hombre que le habían llegado a algunas personas a visitarlo. Y él le dijo a su amigo: amigo mío, tengo unas personas que me vinieron a visitar y no tengo que ponerle delante. Dice la palabra de Dios, Jesús hablando, que su amigo respondió desde adentro y le dijo: ya la puerta está cerrada y yo estoy acostado en cama con mis hijos. Dice la palabra, Jesús hablando bien claro, que por ser su amigo y por su importunidad, o sea, por su persistencia en pedirle y ser su amigo, le dará todo lo que él pida. No solamente los panes, sino todo lo que él le pida por ser su amigo. Lo que Dios me está diciendo, escucha bien, que por yo ser amigo de Dios, lo que yo le pida a él mientras yo esté en unidad, mientras yo toque se me abrirá. No puede ser que mientras yo esté pasando por persecuciones que voy a tocar, no. Tengo que tocar en todo tiempo para que se me abra la puerta. Amén. Por eso es que Jesús le trae esa parábola, que por ser su amigo se le abrirá y le dará todo lo que desee. Por ser su amigo, te estoy diciendo, si dice que estás unido al Señor en un mismo espíritu, únete con Él. Quieres que tu ministerio sea fructífero, que tu territorio sea ensanchado, únete al Señor en un mismo espíritu, buscándolo cada día en intimidad, a pesar de persecuciones, necesidades, tribulaciones. Hay que acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. Tú quieres que tu ministerio tenga una unción que pueda trastornar el mundo de las tinieblas, tienes que acercarte al Señor para hacer un mismo espíritu con Él. Hay gente que dicen que están cerca del Señor y que ellos están unidos a un mismo espíritu, pero sus frutos me están diciendo que están apartados. Hay gente que están divorciados del Señor y tienen que reconciliarse. Es más, para que tenga una idea bien clara, escuchar esta palabra muy rara, pero es bien claro. Hay gente que dicen que son novias de Jesucristo y se están besando con Satanás. Si verdaderamente tú dices que está acercándote a Él, tienes que divorciarte de Satanás y unirte a Jesucristo. Esta palabra tal vez te caigan como un blog, pero es necesario que te una un espíritu con el Señor. Mientras más te acerques a Él, Él se acercará a ti. Hay personas que van a ser trastornadas, van a ser tocadas. Oye, esa gente que están endemoniadas van a ser libertadas por causa de tú acercarte al Señor y ser un espíritu con Él. Si dice que está cerca de Él, manifiesta lo que ya se te ha delegado. Hay personas hoy en día que me están escuchando y están ahí detrás de las pantallas, están escuchando bien claro y ellos saben que Dios lo ha llamado con propósito grande. Si tú sabes que Dios te ha llamado a un propósito, acércate a ese propósito para que lo pueda cumplir. Lo que pasa es que te has desviado de lo que Dios te ha llamado. Escuchen esto los universitarios, con esto le termino, si el Espíritu de Dios me lo permite. Si usted va a estudiar, amado, nunca coja una materia o no coja tantas materias que le puedan impedirle a usted buscar de Dios. No deje de estudiar, nunca deje de estudiar, pero haga un propósito, porque he visto personas hoy en día que dicen ser creyentes y dicen que están unidos al Señor y entonces cambian a Jesucristo por hacer muchas cosas en esta tierra. Prepárate todo lo que tú puedas, pero haz todo lo posible de acercarte a Dios, que tú marques la diferencia, que tú seas tipología Gigi Ávila, que Gigi Ávila daba clase y nunca dejó de buscar a Dios hasta que Dios lo llamó. Hoy en día muchos ponen la excusa, no, Dios no me llamó a tiempo completo, por eso tengo que estudiar. No es que deje de estudiar, estudia, pero tampoco deje de acercarte a Dios. Hay gente que se están divorciando de Dios por acercarse a cosas terrenales. Acuérdate que tienes que acercarte a Dios y buscar de Dios, estudiar, prepararte, siempre físicamente, pero no dejar de espiritual. No dejes de hacer una por dejar de hacer la otra. A veces te alejas de Dios por hacer otra. Acércate más a Dios y haz muchas cosas que tienes que hacer en esta tierra, porque tienes que prepararte. Y puede ser que aunque haya muchos profesores en las universidades que sean tal vez que no crean en Dios, que sean ateos, esas personas van a ser marcadas por ti, porque ellos tienen un espíritu de rol. Y tal vez tú, acercándote a Dios y estudiando cualquier carrera, Dios puede transformar la ciudad de las universidades a través de ti. Dios te está esperando para que te acerques. Prepara un altar todos los días en tu casa, donde quiera que tú vayas.
vaya. No es obligado estar de rodillas en un carro, en un motor que tú vayas. Ora en tu mente, tienes que unirte un espíritu con Él. Comunícale a Dios lo que tú vas a hacer para que tú puedas entender lo que dice el proverbista. Tienes que presentarle a Dios. El proverbista dice algo bien claro, amado, con esto te termino. Dice el proverbista, encomienda a Jehová tu camino y Él lo afirmará. Si tú no le encomiendas a Jehová tu camino, vivirás en una decadencia espiritual y terrenalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Natanael Reyes estuvo contigo. Visita nuestra página, Ministerio Evangelístico Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, del libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 8. Eso en Facebook, Ministerio Evangelístico Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Y en YouTube nos pueden buscar como Natanael Reyes Oficial. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.